alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. ¿Cómo pasar del fracaso al milagro? ¿Cómo salir del ámbito del fracaso, de la angustia, del desconcierto? Porque los fracasos nos desconciertan, ¿verdad? Nos confunden, nos dejan mal parados. Quiero mostrarte una situación donde los apóstoles, ya habiendo experimentado la presencia del Cristo resucitado, necesitaron oír su voz. Y lo que quiero decirte esta mañana es que es la voz de Cristo, es la voz de Jesús, porque el Señor sabe hablarle a tu espíritu. El Señor sabe hablarle a tu alma. Y es la voz del Señor la que nos saca del fracaso y nos lleva a experimentar milagros. Así que si esta mañana hay mucha gente aquí que dice, yo vivo en el fracaso, usted es el primer candidato para vivir el milagro. Amén. Y los que viven en el milagro ya aprendieron cómo hacer, oír la voz del Señor y dejarse ministrar por Cristo para salir del fracaso y vivir el milagro. Es la voz de Cristo la que cambia la situación. No espere que la cambie otra cosa. Y porque si esto cambiara, si lo otro cambiara. Yo escucho eso desde que tengo uso de razón. Esperamos que cambie el gobierno, que cambie la política internacional, que cambie la economía. Todavía estamos esperando que cambie, pero bienaventurado el que se dio cuenta que el cambio lo produce la voz de Cristo ahí adentro. Amén. He visto testimonios de personas que viven en lugares 100 veces peores que nosotros, pero viven llenos de fe. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Prestan su oído a oír la voz de Cristo. Y es la voz del Señor la que cambia todas las cosas. Porque la voz de Cristo no nos condena. ¿Cómo me quedó? Me quedó esa palabra del hermano Matías Cardoso predicando la otra semana aquí. Cuando él nos habló de la voz de Jesús, dije, qué impresionante, hay revelación en esa palabra. La voz de Cristo no viene para condenarte, viene para libertarte. Pero si usted supiera, hermano, las cosas en las que estoy metido, nunca vi a Jesús condenando a un arrepentido, sino llamándolo a ser libre. Entonces quiero decirte que esto es lo que produce el cambio, porque la voz de Cristo no nos condena, la voz de Cristo nos llama al arrepentimiento, nos llama a la restauración, nos llama al cambio de vida para vivir el milagro de su gloria en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Es la voz de Cristo que no condena al desorientado. ¿Y por qué quiero mencionar la situación del desorientado? Porque es a donde el diablo aprovecha. Cuando el diablo agarra a alguien desorientado, lo confunde peor, lo condena, le hace creer que Dios lo olvidó, lo hace creer que nadie lo ama.
ni con los abrazos de toda una congregación. El diablo le llenó la cabeza y cree que nadie lo ama, porque lo agarró en ese estado de fracaso y lo desorientó del todo. Pero la voz de Cristo cambia las cosas para gloria de su nombre y nos lleva de la situación del fracaso a una vida de milagros. Estoy seguro, la mayoría aquí experimentaron eso. Estar, como se dice en el dicho popular, en la lona, refiriéndose al boxeador que cayó, ya está para ir al knockout. Estabas en el momento más crítico, pero se te ocurrió doblar las rodillas. Se te ocurrió recibir una palabra, se te ocurrió levantar las manos y adorar a Jesús. Y se produjo el cambio. Y el que estaba abatido, angustiado, desarmado, se plantó en el nombre de Jesús, lleno de fuerzas del cielo. Estoy seguro, muchos aquí han vivido esta experiencia. Y los que no la vivieron todavía, a vivirla. A vivirla. Lo que cambia todo es la presencia, la voz del Señor en nuestras vidas. Su voz hace que sigamos embarcados, pero que estemos enfocados. Porque uno de los grandes problemas en la vida de las personas es estar desenfocado. Uno puede estar donde tiene que estar, pero está desenfocado. No está centrado hacia donde tiene que estar centrado. ¿Algún parecido con la realidad? No es simple casualidad. Estoy entre medio del cuerpo de Cristo, entre medio de hermanos que me aman, que me bendicen, que me quieren, pero estoy desenfocado, estoy mirando los defectos de uno y de otro. Estoy mirando lo que no tiene sentido. Estoy donde está la gloria, estoy donde está la presencia del Señor, pero tan confundido que no logro ver todo lo que tengo alrededor. El domingo pasado les mencionaba, porque estuve en la mañana y a la tarde creo que le explicaron cuál fue el motivo de mi ausencia. Fui a predicar en Pérez, la iglesia preciosa, hermosa de los pastores Aguilera, un templo muy bonito, una congregación linda, ferviente. Estuve ministrando allá. Pero en la mañana les contaba, cuando Jesús resucita, hay una mujer que se llama María y ella llega al sepulcro, viene para estar allí supuestamente decidida a llorar en la puerta del sepulcro, pero su sorpresa es que el sepulcro está abierto. Y cuando se asoma para ver, el cuerpo de Jesús no está adentro. Y ella dice, encima de todo. Cuando uno está desenfocado, ¿no le pasa esto? Cuando uno está triste y que uno está apagado, todo lo ve que se suma para mal. Y encima, y encima, y encima. Encima de toda la angustia que tenemos, me roban el cuerpo de Jesús. Y ve a alguien que se mueve por ahí y cree que es el cuidador o el hortelano. Y le dice, ¿dónde lo llevaste? ¿Dónde lo metiste? Porque Jesús le pregunta, ¿por qué llorás? Y ella cree que es el que está a cargo del lugar. Le dice, ¿dónde metiste su cuerpo? ¿Dónde metiste su cuerpo? Y cuando Jesús la llama por su nombre, María, se le abren los ojos. La voz de Jesús nos trae a la realidad. La voz de Jesús nos enfoca y se da cuenta que está ante el Cristo resucitado. Y mirando los detalles allí, digo, qué impresionante el milagro que está viviendo esa mujer, el honor que está viviendo esa mujer, porque ve a Jesús resucitado antes que Jesús se presente delante del Padre. Y es lógico, ella lo vio en la agonía, lo vio sufrir, lo vio ser crucificado, vino para seguir su duelo y lo encuentra resucitado. ¿Qué habrías hecho vos? ¿Qué habría hecho yo? Me le tiro encima y lo abrazo. Es lo más lógico. María lo hubiera abrazado y Jesús le dijo, no me toques. No era un problema del COVID. No me toques porque el protocolo dice que no nos podemos tocar. ¿Por qué le dice, no me toques? Porque ese honor lo tiene el Padre primero. No he subido a mi Padre todavía. Así que, si María fue la primera persona que lo vio resucitado, la primera persona que oyó su voz,
Antes que Jesús se presente delante del Padre, dígame si no era el más alto honor que una persona puede tener, el más alto privilegio encontrarse con el Cristo resucitado. Pero ¿qué fue lo que no le permitía ver quién era? Estaba desenfocada. La angustia la desenfocó. La tristeza y la expectativa. Ella venía con expectativa de encontrarlo adentro del sepulcro. Pero es la voz de Jesús, por eso te digo, cuando Jesús te habla, te direcciona, te saca de la confusión, te saca de la angustia, te saca de la desesperación. Esto fue lo que pasó con esta mujer. Otro día voy a hablarles específicamente de ese tema, porque estamos apasionados en mirar las enseñanzas, las palabras de Jesús luego de resucitar. Y quiero ir con ustedes a San Juan, capítulo 21. Voy a tomarme la atribución de relatarle lo que Juan relata, pero voy a leer con ustedes las palabras que el Señor Jesús les dijo. Nos estamos tomando muchas atribuciones en este tiempo, y les cuento a la iglesia, le hemos cambiado el nombre al Gadareno. ¿Cómo lo conoció usted toda la vida al Gadareno? ¿Por qué título lo conoció al Gadareno? Así que Casa de Dios se tomó la atribución de ponerle su verdadero título. El Gadareno toda la vida fue el endemoniado Gadareno. Incluso los traductores de las Sagradas Escrituras pusieron ahí el endemoniado Gadareno. ¿Está mal decir el libertado Gadareno? ¿Está mal? No, claro que no, porque cuando Jesús lo libertó, mire qué milagro, cuando Jesús lo libertó, el Gadareno se convirtió, ahora libertado por Cristo, ¿en qué se convirtió? En un ganador de almas. Así que cuando le hablo de ganadores de alma, usted puede decirme, usted no conoce mi condición, mirá la del Gadareno y decime cuál era peor, la tuya o la del Gadareno. Usted porque no sabe los problemas que tengo. El Gadareno tenía mil demonios, no 1000 problemas. 2000 demonios tenía encima. Y cuando Jesús lo liberta, ese hombre se convierte en un ganador de almas. Así que nos hemos tomado la atribución de cambiarle el nombre. En Casa de Dios, si el Gadareno entrara por esa puerta, ya no le decimos el endemoniado. ¿Qué le decimos? El libertado. ¿Verdad? Así que si vos estuviste endemoniado, vamos a llamarte el libertado. Si tu vida estuvo en esclavitud, ya no te vamos a llamar el esclavo o la esclava. Que el diablo no te engañe, vos estás libertado por Cristo Jesús. ¡Amén! Espero que entiendas en lo que te estoy diciendo que esto es voz de Dios. Esto es voz de Dios para que te plantes en el lugar donde Cristo te puso. Ya no sos el que se iba a morir, ahora sos el que va a vivir. Ya no sos el prisionero, ahora sos el transformado por Cristo. Ya no sos el endemoniado, ahora sos el libertado. Dale gloria a Dios, asumí tu lugar, asumí tu título, esgrimí tu título. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Es la voz de Cristo que cambia toda la situación. Porque mire, se levantan ese día y dice, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar. Y Pedro dice, si no voy a pescar, no tengo nada para vender, no tengo nada para comer, me voy a pescar. Y los demás dicen, y Pedro, nosotros estamos igual que vos. Vamos a una changuita. Vamos a pescar. Y se suben a la barca, se internan. ¿Qué habían sido antes? Pescadores. Es más, fue en la barca de Pedro donde sucedió la primera pesca milagrosa. Así que ellos sabían de la pesca y podían depender del Señor, pero esa noche están allí al punto tal que se cansan, no pescan nada. ¿Algún parecido? Hermano, usted no sabe cuántos años hace que estoy tirando la red. Usted no sabe cuántos años hace que estoy estudiando. ¿Cuántos años que estoy trabajando y no logro ver los cambios? Echando la red, ¿verdad? Intentando y fracasando. Había un programa de televisión hace mucho donde daban algún detalle y del público, el que se sentía identificado decía, ¡ese soy yo!
No sé cuántos lo vieron porque hace muchos años, ¿verdad? Es probable que esta mañana, cuando usted está escuchando estas cosas, diga, ese soy yo. Ese soy yo. Ya estoy fatigado, hermano. La vida se me va y sigo fracasando. Lo que intento no anda. Tengo buenas noticias para vos. Quiero que comprendas que el Señor te está hablando esta mañana a través de este instrumento. Y tenés más suerte. A un profeta en el Antiguo Testamento le habló por un burro. Por lo menos este más discreto que un burro. Un burro de 2 patas. Que el Señor te hable a través de su siervo y puedas escuchar la voz de Cristo en esta mañana. Amén. Ellos están allí fracasados, fatigados, cansados. Y mire con qué palabra Jesús se presenta a ellos. Versículo 5, Juan 21. ¿Qué te suena cuando alguien te dice, hijito? Yo diría en lo primer lugar que era un manojo de grandulones ahí arriba de la barca. Eran hombres grandes, robustos. Eran personas que ninguno de nosotros le hubiera dicho hijito. Pero la primera palabra que ellos escuchan arriba de la barca, estando en el fracaso, un término de cariño, de reconocimiento, de identidad. Y esto hace Jesús. Él te va a hablar con cariño, con identidad, porque Él sabe lo quebrantado, lo angustiado que está tu corazón, y sobre esa tristeza, ese fracaso, Él no le va a añadir dolor. Él te va a dar una palabra de dulzura. Yo he observado que los creyentes somos seres humanos y como todos los seres humanos somos hijos del rigor, respondemos a las palabras duras. Pero qué lindo que aprendamos a responder a su dulzura. Qué lindo que aprendamos a responder a su dulzura, a la ternura con la que el Señor nos habla. Imagínense aquellos hombres que están decepcionados porque no pescaron nada, ellos tenían planes y quizás uno de ellos dijo, me viene la cuota del televisor, ¿y cómo la voy a pagar? Y el teléfono que se me rompió, ¿cómo lo voy a comprar? Porque esperaba que esta pesca fuera buena y ahora no hemos pescado nada. Y escuchan en medio de todo eso, cansados, fatigados. Y Juan relata que hasta se sacaron la ropa. Estaban acalorados y escuchan una voz desde la orilla, ¡hijitos! ¿No te enternece? Que puedas tener el oído afinado para descubrir cuando alguien te habla con ternura, con cariño, y así se presenta Jesús. Y cuando ellos escuchan la voz del Señor dicen, ¿qué es esto? Y les dice, ¿tienen algo de comer? Yo quiero que prestes atención a este detalle, versículo 5. Alguien dijo en una oportunidad que cuando el Señor te pide algo es porque te va a dar todo. Al revés que la operación del diablo, cuando el diablo te da algo es porque te va a sacar todo. Pero cuando Jesús te pide algo es porque está dispuesto a dártelo todo. Escuché eso y veo a través del tiempo, qué verdad, qué verdad, qué verdad. Y el Señor les dice, ¿tienen algo de comer? No quedaba ni el sanguchito que llevaron de la casa. Angustiados, cansados, gastados y tienen que decir la verdad. No tenemos nada. Y no tener que comer es así como lo máximo de los fracasos. El que no me ande el auto es una cosa. Que se me rompió el zapato es otra cosa. Que el colchón se hundió es otra cosa, pero que no tenga que comer. Es como decir, ¿cómo diríamos en criollo? El colmo de los colmos, ¿verdad? Llegar al punto de no tener que comer. Y ahí viene la pregunta. Si usted alguna vez observó, cuando Dios crea al hombre y lo pone sobre la tierra, la primera directiva que le da es que coma. Así que Jesús va a la primer necesidad, la necesidad más importante que tiene un ser humano es, ¿tenés de comer?
Y estos tienen que decir, hombres que estaban acostumbrados a ir pescar y llevar a su casa, e ir pescar y vender sus pescados, y porque ellos estaban acostumbrados a todo eso, tener que con los brazos caídos decir, no, ni para comer tenemos, ni para comer. Y Jesús no les hace la pregunta para acusarlos. Aquí viene lo que quiero decirte. Ellos necesitaban la voz de Jesús orientándolos. Porque cuando uno está en el fracaso, no falta quien te termine de confundir. Cuando estás en los momentos de angustia, para el diablo sos terreno fácil y va a usar a quien menos te imagines para terminar de confundirte. Pero la voz de Jesús te va a enfocar y vas a seguir embarcado pero enfocado. ¿No cambian las cosas? Embarcado, pero enfocado. Estoy donde tengo que estar, pero mirando para donde debo estar y oyendo lo que debo oír. ¿Se entiende? Entonces es la voz del Señor la que los orienta, los hace que centren su vista donde deben centrarla y le da indicaciones bien precisas. Pues que puedas tener ese oído sensible para oír la voz del Señor y no dejar en el olvido lo que el Señor te haya hablado. Cuando usted habla con cualquier creyente, con cualquier persona, ha habido muchas situaciones en su vida donde oyó la voz del Señor. Le va a contar de muchísimas situaciones donde se dio cuenta que Dios le estaba hablando. De tantas maneras Dios le habló. La pregunta es, ¿te acordás? ¿Qué hiciste con todo lo que Dios te dijo? A veces las personas corren coleccionando profecías, pero no se dedican a cumplir ninguna, no se consagran para ninguna. Quiere decir que oíste la voz de Dios tantas veces, pero no haberla llevado a la práctica nos mantiene todavía en el fracaso. Así que quiera el Espíritu ayudarnos esta mañana a centrar nuestra atención en la voz del Señor, en sus indicaciones precisas. Y yo observo que la primera indicación precisa que el Señor les da, después de que ellos responden y dicen, no, no tenemos de comer. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Me imagino yo que se miraron entre ellos y dijeron, pero la tiramos a la red para todos lados. Para todos lados. ¿Te acordás, Juan, cuando la tiraste para allá? ¿Te acordás, Pedro? ¿Te acordás? Cada uno de ellos. Pero ahora había una indicación precisa. Y quiero que en esta indicación precisa me preste mucha atención. ¿Cuál es la derecha de la barca? ¿Cuál es la derecha de la barca? Si yo le dijera a alguien, párate detrás de esa columna, ¿cuál es la parte de atrás de la columna? Es el lado contrario a donde yo estoy. Así dijo alguien. ¿Cuál es la cara del árbol? Es el lado de donde vos lo mirás. A ver, ¿nos vamos entendiendo? ¿Cuál es la cara del árbol? Lo vi de frente al árbol. Pero yo lo miro, tiene cara para todos lados. Para mí, de frente es de donde yo lo estoy mirando. ¿Cuál es la parte de atrás de esa columna? El lado contrario al que yo la estoy mirando. Pero la barca, ¿cuál es la derecha de la barca? ¿Tiene derecha y tiene izquierda? Sí, señor. No tengo gran experiencia de subirme a las barcas. La vez que me subí me asusté, me tuve que bajar. Fue en la inundación, hace muchos años. Nos consiguieron un bote. Pero creo que un día les voy a contar por qué razón. No hicimos 50 metros para adentro del agua, estaba saliendo un camión con el agua hasta la caja y me colgué del camión y me fui. No tengo mucha experiencia en barca. ¿Tiene derecha y tiene izquierda? Si el Señor te dijera a la derecha, cuando la Biblia quiere hablar de alguien desorientado, dice que no distingue entre su mano izquierda y su mano derecha. Como para ilustrar el estado de confusión en que está una persona que no puede distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Cuál es la derecha? ¿Esta o esta? Bueno, aparte están las estrategias.
Andaba un chiste dando vuelta por ahí que un hombre llevó a su esposa a comprarse un vestido. Dijo, vamos a comprar uno. Listo, fenómeno. Ella fue, le eligió y le mostró 2 vestidos. Y le dice, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? Y él le dice, el de la derecha. ¿Esta o esta? Le dice ella. El chiste dice que terminó comprándole los 2. ¿Cuál es la derecha? Creo que no saber cuál es la mano derecha es un expreso en estado de confusión tal. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo se distingue la derecha? Porque la indicación era precisa. Echen la red, no revoléenla para cualquier lado. ¿Qué les dice? Echen la red a la derecha de la barca. Así que, ¿qué tenían que hacer? Fundamentalmente, situarse. Hay que situarse en la situación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de situarnos? ¿En qué ámbito estoy? ¿Cuál es mi derecha? Y tengo que distinguir entre la popa y la proa. Porque si estoy mirando para atrás, voy a tirar la red en el lugar equivocado. La derecha de la barca, ¿cómo se sabe cuál es la derecha de la barca mínimamente? No dijo de norte a sur o de este a oeste. Le dijo, la derecha de la barca, ese lugar donde vos estás, tiene derecha y tiene izquierda. Sitúate donde estás. Cuando uno está desubicado, cuando uno está desorientado, necesita orientarse y la indicación precisa del Señor, en primer lugar, es situarse. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Sitúate en Cristo. Es sorprendente cuántos creyentes están en Cristo y viven como si no estuvieran en Cristo. ¿Qué necesitan? Situarse. Situarse. Estoy en la congregación, en medio de personas de fe con las que Dios hace milagros. ¿Qué necesito? Situarme. ¿Cómo voy a situarme? En primer lugar, reconociendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, va a producirse el milagro, va a venir el milagro, pero antes del milagro, ¿qué hay que hacer? Hay que situarse. Y te hago una pregunta para un análisis personal. Es lo que hablamos en el día de la cena del Señor. ¿Distinguís el cuerpo de Cristo? ¿Valorás el cuerpo de Cristo? ¿Sabés que esas personas con las que por allí no te llevas bien del todo o no coincidís con su temperamento, tiene su nombre anotado en el libro de la vida? Fue comprado por la sangre de Jesús. Estás tratando con los redimidos, estás tratando con los que el Señor ha salvado. Entonces, voy a situarme. Voy a situarme. Los grandes problemas que tiene el creyente que ha creído en el Señor, tiene su nombre anotado en el libro de la vida, pero se olvidó. Tiene a Cristo en su corazón, pero se olvidó. Está entre medio del cuerpo de Cristo, pero no lo entendió. Entonces, para que el milagro se produzca, la voz del Señor da una orientación muy precisa. Hay que situarse. ¿Nos entendemos? Hay que situarse. Mis hermanos en la fe, mi Señor, mi Dios, la palabra del Señor. Tenemos que situarnos. Y para situarme tengo que saber cuál es la popa y cuál es la proa. Para descubrir cuál es la derecha. Definitivamente, se avanza para el lado de la popa. ¿Para dónde avanza una barca? ¿Para dónde avanza? Una barca, díganmelo que ustedes saben más de barca que yo. ¿Para dónde avanza? ¿Cuál es lo que corta el agua y hace que vaya hacia adelante? ¿La popa o la proa? Yo estoy entre los primeros que tengo que averiguar cómo es eso, pero creo que es la proa. La popa, decimos viento en popa, cuando el viento nos empuja de atrás. Pero ¿para dónde avanza la barca?
¿Qué pasa si estoy mirando para atrás? Vivo de lo que me pasó en el pasado, porque usted no sabe cómo fue mi vida en el pasado. Si usted supiera cuánto sufrí. ¿Estás mirando para la popa o para la proa? ¿Estoy mirando lo que me pasó en el pasado o lo glorioso que tengo por delante? ¿Hacia dónde voy? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo camino conforme a sus promesas. ¿Para dónde estoy yendo? La barca avanza para adelante. Así que para situarme tengo que preguntarme, ¿para dónde se va para adelante? La incredulidad es muy mala consejera. La rebeldía es muy mala consejera. ¿Cómo puedo situarme? Porque la indicación del Cristo resucitado en gloria, en majestad, les dice, echen la red a la derecha de la barca. Así que era preciso situarse. Y la manera de situarme es descubrir para dónde avanza esta barca. ¿Para dónde avanza? ¿Para dónde avanzaría tu vida? ¿Para dónde avanza? Sitúate en esperanza, en confianza. No vivas del pasado. En una ocasión estábamos hablando con un grupo de pastores hace muchos años atrás y estábamos proyectándonos a pasos de fe. Y uno de los pastores me dijo, lo que pasa, Eduardo, es que vos sos muy optimista. Vos estás mirando el futuro, la gente vive mirando el pasado. Y entonces dijimos, ¿cómo ayudarlos a que no vivan mirando para atrás? Porque van a tirar la red al lugar equivocado. Tenés que centrarte, situarte, cómo se avanza, hacia dónde avanza tu barca, hacia dónde avanzaría tu vida, de gloria en Cristo Jesús. La vida cristiana está proyectada por el Señor para ir de crecimiento en crecimiento. No en decrecimiento y en confusión cada vez más. Estoy hablando algo que el Espíritu de Dios me movió el corazón, el alma en estos días. ¿Cómo me sitúo? ¿Qué es lo que va a orientarme? Van a orientarme los principios espirituales. Y hay principios en la palabra del Señor. Hay un principio de reconocimiento al Dios soberano. Hay un principio de reconocimiento a la obra de Cristo. Hay un principio de reconocimiento al cuerpo de Cristo. Entonces, en mi desorientación, que es propia del ser humano, necesito orientarme, porque si no el milagro no va a ocurrir nunca. Necesito orientarme. Y hay principios de la palabra del Señor que van a hacerme descubrir para dónde hay que ir. ¿Cuál es la punta de mi barca? También me estoy entusiasmando demasiado. Promesas del Señor. Promesas de Dios para tu vida. Estoy seguro que aquí la mayoría de las personas, para no ser exagerados y decir que todos han oído la voz de Dios con promesas del cielo para su vida. ¿Y las promesas de Dios se van a cumplir allá en el pasado o se van a cumplir hacia adelante? ¿Qué tengo que hacer para que la promesa se cumpla? ¿Para dónde tengo que caminar? ¿Para dónde está la proa? Porque eso tiene que orientarme. Las promesas del Señor, la palabra del Señor, las consignas del Señor. Amados, queridos obreros, hay momentos que pasamos por etapas de desgaste, de cansancio. No estamos confundidos respecto al Señor. Estamos que no damos más físicamente, pero seguimos en pro de la consigna que hemos recibido. Voy a decirles algo que puede sonar a confidencia, aunque muchos hermanos ya se dieron cuenta. A veces los que venimos a ministrar, a predicar aquí, venimos de noche sin dormir porque hemos viajado, de 1000 compromisos, de reuniones prolongadas resolviendo situaciones, llegamos físicamente gastados, pero tenemos una consigna. Tenemos una consigna. Y bienaventurado el creyente que no se olvida la consigna que tomó del Señor. Por eso le decía hace un rato,
¿Qué consigna le dejó el Señor a los creyentes? No nos dio un cargo, nos dio un encargo. Y la consigna de hablar de Cristo va a hacer que me sobreponga al desánimo, al cansancio, al disgusto. Porque tendré que seguir hablándole de Jesús al que me odia, al que me insulta, al que me rechaza. Y dígame, los que se han convertido a Cristo, ¿en cuál de todos los mensajes que recibiste te convertiste? Muchas de las personas cuando se convierten se acuerdan de cómo ofendieron a los que les hablaban de Jesús. Cómo lastimaron a las personas que les hablaban de Jesús y los otros no dejaron de hablarle. Estos días estoy preguntando a los hermanos que se han convertido, le digo, ¿con cuál de todos los mensajes? Y algunos después de 5, 6, 8, 10, 12, 15 años entregan su vida a Cristo. ¿Por qué alguien siguió entregándole el mensaje a ese corazón que parecía más duro que una piedra? ¿Por qué? Porque tenía la consigna muy clara. No testifico de Cristo porque me pagan con una sonrisa, con una palmada. No hablo de Jesús porque en la iglesia me anoto puntos a favor. No. ¿Por qué hablo de Jesús? Tengo la consigna como convertido de compartir con otros la vivencia que tengo en Cristo Jesús. Entonces, va a hacerme centrar mi atención para dónde tengo que ir. Los principios, las promesas, las consignas. ¿Para dónde tengo que ir? Y eso me va a dar la dirección para decir, esta es la derecha. No tires la red al lugar equivocado, porque el milagro está prometido en el sentido correcto. Quiero hacer una ilustración. La mencionó el pastor Matías el otro día, pero necesito una familia, tres personas de la misma familia. Necesito aquí, porque lo que le voy a pedir por el protocolo no puedo de otra manera. ¿Quiere venir la familia Zaguán? Venga. Vení, pues nuestro hermano Zaguán está en un lugar de silencio, pero él es el que hace que escuchemos todos. Él está allí en la mesa de sonido. Vengan, que no los voy a hacer predicar, simplemente vamos a ilustrar. A ver, ¿qué tiene la iglesia de Cristo de parte del Señor? Tiene promesas. Los creyentes tenemos promesas. ¿Está? Diga conmigo, promesas. Las promesas del Señor. Entonces, aquí, creo que ya lo entendieron. Soraya va a ser de promesa. Vení. Las promesas del Señor están delante nuestro. Él tiene promesas de Dios a su vida. ¿Y qué tiene que hacer un creyente? Ir conforme a las promesas, ¿verdad? Así que él va a ir conforme a la promesa. Ahí estamos. ¿Y qué dijo el Señor cuando le creímos y le obedecemos? ¿Qué viene detrás? ¿Qué viene? Las señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué quisiéramos todos? Que vayan adelante las señales primero. ¿Cierto? Señor, si vas a sanar los enfermos, sanalo, después yo le predico. Y el Señor dice, no, hablales y después los sano. Y el auditorio de la fe, Señor, hacé llover dinero del cielo y yo me meto. No, te tengo que creer y aunque tiemblo, creo. Porque las promesas vienen primero y luego viene la acción. Él va a representar la acción. Y cuando tenemos las promesas y entramos en acción, aparecen las señales. ¿Está? Así que vamos a hacer un sanguchito aquí de la familia Zaguán. Abrácense. Acá tengo las promesas, acá tengo la acción y acá tengo las señales. ¿Qué quisiera usted? Esto es lo que el domingo pasado decía el pastor del sándwich de gloria, ¿verdad? Estos hermanos son gloriosos. Aquí tengo las promesas, aquí tengo la acción y aquí tengo las señales. ¡Gloria a Dios! ¿Usted quiere ver milagros en su vida? Gracias, hermano, gracias. Recuerde las promesas. Recuerde las promesas del Señor. Y por esas promesas que usted tiene del Señor, emprenda la acción. Y la señal vendrá. La señal vendrá. Entonces, ¿cómo descubro las promesas, la acción en la que tengo que estar para que se produzcan, para provocar las señales?
¿Cómo se hace esto? Encuentro que Jesús les dio directivas precisas. Y aquí les dice, echen la red a donde se les antoje. No, ¿qué les dice? A la derecha de la barca. Entonces la pregunta, ¿cuál es la derecha? ¿Cómo hago para orientarme cuál es la derecha? Bueno, la barca tiene una punta que es para dónde avanza. ¿Para dónde avanzaría tu fe? ¿Enojándote, criticándote, maltratando a los hermanos, despreciando al cuerpo de Cristo? No, para ahí no va a avanzar. ¡Qué silencio! Hay silencios que son muy elocuentes. No va a avanzar mi vida para ahí. Va a avanzar amando, va a avanzar perdonando, va a avanzar creyendo, va a avanzar sirviendo, ninguna duda. Entonces, ¿cuál es la punta? La proa de mi barca. Tengo que distinguirla para no vivir mirando para atrás. Tengo que descubrirla para no seguir desorientado. ¿Se entiende? No vivas más desorientado, porque el milagro está listo para concretarse. Pero es posible que estés tirando la red para cualquier lado, no donde Jesús lo indicó. Entonces habrá que descubrir cuál es la proa y situarnos en la barca y abrazarnos a sus principios, a sus promesas, a sus consignas. Y luego de situarnos, escribimos un libro, ¿Cómo situarse en la voluntad del Señor? Está bien, no está mal que escribas el libro un día. Pero lo siguiente es ponerte en acción. Porque la fe, Santiago dice, la fe sin obras, lo que creo tiene que ir acompañado de mi acción. Y yo creo que Dios transforma las vidas, salva las almas, perdona los pecados, restaura a las personas. Por eso estoy metido en la acción. Por eso estoy en la acción. Entonces, cuando me direcciono en las directivas precisas del Señor, lo siguiente es acción, acción, acción. Es posible que hay personas que siguen entrenándose, capacitándose, estudiando, profundizando, como bien decía el pastor Matías el otro día, viviendo una serie de experiencias de carácter espiritual, pero no quieren entrar en la acción del desafío. Yo me imagino a aquellos hombres, cuando Jesús les dice, bueno, descubran cuál es la derecha de la barca, decírselo a los pescadores. Eran los que más rápido podrían situarse. ¿Cuál es la derecha? ¿Esta o esta? No, situarse y echen la red. Me imagino aquellos, como le dijo Pedro la primera vez, toda la noche estuve echando la red. Toda la noche lo hicimos, pero ahora hay indicación precisa del Señor. Bienaventurado el que aprende a oír la voz del Señor, indicaciones precisas, se sitúa en la palabra, se sitúa en las promesas, se sitúa en los principios, se sitúa en la consigna y avanza conforme, su acción va conforme a lo que ha entendido del Señor. Hay que accionar, hermanos, hay que accionar, hay que echar la red. Los peces, el Señor pudo hacer que saltaran a la barca. El Señor pudo hacer el milagro de que los peces cobraran alas como las águilas y viniera una bandada y cayera arriba de la barca. Pudo hacerlo. Pero las consignas del Señor requieren acción de nuestra parte. ¿Qué requiere? Acción. Acción. A veces los fracasos nos marcan de tal modo que nos generan tanto miedo que no podemos accionar. Y no tiene que ver con que nos hemos involucrado en el pecado, que estamos en rebeldía. No, a veces situaciones duras de la vida. Voy a tratar de ser muy breve y contarles esto. Muchos años antes, venía siendo movido por el Señor de tomar como, bueno, si le digo la lapicera es una cosa, pero si le digo la pluma usted va a entenderlo mejor. De escribir. Y estaba amagando, había comenzado un libro, me enredé, no supe para dónde seguir, quiero decirle que todavía está parado. El primer libro mío todavía está parado, la carpeta, las grabaciones, todo, está ahí esperando, algún día lo voy a resucitar. Pero el papá de Matías
del pastor Matías, mi consuegro, me dice, necesito que me escribas un libro. Y digo, ¿y qué querés que te escriba? Porque era la primera vez que lo iba a hacer y entonces él me dice, mensajes que yo te escuché durante tantos años, necesito que los escribas. Así que me largué a hacerlo y ellos me venían dando indicaciones, corregí esto, resolví lo otro, cambié acá, me venían indicando y me entusiasmé, Y me entusiasmé con ese que se llama Desafiados a Vivir con Él y inmediatamente comencé a escribir otro que se llama La Estrategia Certera y hicimos un viaje con la pastora. Y en el viaje fui redactando el tercero. Y hubo veces que me quedé durante 24 horas metido adentro de una casa rodante, 24 horas, solo parando para comer algo y escribiendo, y se me pusieron al rojo las neuronas. Quedé que ni sabía cómo me llamaba. Gracias a Dios los libros salieron, fueron una bendición, utilizados en las clases. Y al tiempo me dice, quiero que me escribas la vida de Pablo, las cartas apostólicas de Pablo. Que qué emocionante, porque había alguien que me encanta cómo enseña, cómo predica, es el apóstol Pablo. Así que comencé el trabajo. Algún día les voy a explicar a quienes tienen interés de hacer un relato largo, prolongado, o de un libro, les voy a explicar cómo comienza todo el procedimiento. Así que lo comencé. Y llegaba al lugar donde iba a escribir, me habían prestado no una casa rodante, me prestaron un departamento, un monoambiente, con aire acondicionado, con todas las comodidades. Y yo llegaba ahí y decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y trabajaba con el bosquejo y con la anotación y ya tenía todo para empezar a redactar. Y Señor, ayúdame. Y terminaba el día y me iba. Y no escribía nada. Y un día estaba ahí orando de rodillas, porque había quedado tan pasado de largo con los primeros libros, que le digo la verdad, me asusté. No me di cuenta del susto que tenía encima. Así que orando le decía, Señor, ayúdame, y yo oí la voz clara del Señor acá, ponete a escribir. Ponete a escribir. ¿Qué me estaba diciendo? Crees, confías, orás y todo, pero ¿y la acción? ¿Y la acción? Entonces me di cuenta que el Señor me estaba diciendo, acción, acción. Así que con cierto temor me largué a hacerlo. Era la primera vez que escribía directamente en la computadora. Y me di cuenta que el Señor estaba conmigo, y una gracia del cielo. Y cuando llegaba el momento que parecía que se terminaba el contenido, miraba la cantidad de hojas y era justamente lo que el seminario ELIAT me había pedido. Así que me di cuenta que el Señor estaba conmigo. ¿Cuándo? Cuando estaba orando, pidiendo socorro, y estaba conmigo en el momento de la acción. ¿Qué quiero decirte? Va a estar con vos en el momento de tu angustia, de tu quebranto, de tu temor, de tu aflicción, pero requiere acción. Requiere acción. ¿Y sabes qué va a hacer? Va a estar contigo en el momento de la acción. Va a estar contigo en el momento de la acción. Estoy compartiendo experiencias de lo vivido que estoy seguro que van a servirte. Mi estrés no venía de andar haciendo locuras en el mundo, sino de estar metido a un ritmo muy desgastante. Y eso es lo que pudo haberte pasado. Has estado ante muchos desgastes, pero quiero decirte, el Señor es tu fortaleza. Aquellos hombres estaban agotados de pescar durante toda esa noche. Sentían el fracaso. Así que quiero repetirte esto. La voz de Jesús nos orienta con indicaciones precisas. Decí conmigo, indicaciones precisas. Indicaciones precisas. Y ahora, acción. ¿Qué? Acción. ¿Qué? Acción. Entonces, oír la voz del Señor y comenzar a llevarla a la acción. Echen la red a la derecha de la barca y que les dice, y hallaréis. Y tiran la red, se llena la red. Y entonces, cuando se produce el milagro, uno de ellos dice, es Jesús, es Jesús. Y se tira al agua y sale nadando. Y el Señor no lo esperaba con las manos vacías. Había un pez sobre el fuego. Ya les estaba cocinando algo. Venga, calmen el primer hambre. Y cuando están comiendo, le dice, traigan de lo que pescaron.
traigan de lo que pescaron. ¿Sabe qué le estaba enseñando? Que el milagro no se guarda, el milagro se comparte. ¿Sabe por qué mucha gente se apagó en la fe? Porque guardó el milagro. ¿Sabe por qué otros crecen y crecen y crecen y cobran fuerzas y dicen los leones me rodean pero le hago frente? ¿Sabe por qué? Porque el milagro lo compartieron. Bienaventurado el que comprende este principio. Si usted guarda el milagro, creo que estaba muy claro lo que el Señor les quería enseñar allá en la antigüedad con el maná. El maná no se podía guardar. El maná se echaba a perder. Lo que Dios te da, decilo conmigo, hay que compartirlo. ¿Te animás a decirlo? Hay que compartirlo. La fe no se gasta cuando la compartís, se multiplica. Dígame si la alegría no se multiplica cuando la comparte. Entonces el milagro no hay que guardarlo, el milagro hay que compartirlo. Ganadores de almas. Cristo ha salvado tu vida, perdonado tus pecados, no guardes ese milagro, contáselo a otro, porque lo necesita. Necesita saber que el Señor lo ama, necesita saber esa persona que el Señor le perdona los pecados, necesita saber que Cristo vino del cielo para redimirlo y para salvarlo, y vas a ver qué sucede contigo cuando compartís el milagro. Y esta fue la indicación del Señor, traigan de lo que pescaron. El milagro no se esconde, el milagro se comparte. ¿Qué haces con lo que el Señor hace contigo? ¿Qué haces con lo que el Señor te da a vos? Bienaventurado el que entiende las indicaciones del Señor. Vamos a situarnos, vamos a experimentar el milagro, vamos a obedecer la voz del Señor y en esa indicación precisa vamos a administrar sabiamente los milagros. ¿Amén? ¿Qué vas a hacer con tu milagro? ¿Qué vas a hacerlo? ¿Qué vas a hacer con la paz que el Señor puso en tu corazón? ¿Qué vas a hacer con la esperanza gloriosa que recibiste del cielo? Compartila, compartila. Eso te convierte en ganador de almas. Eso honra y glorifica al Señor y le cambia la vida a otras personas. Gracias a Dios por los que lo hicieron con nosotros. Ahora seamos nosotros quienes lo hacen con otro. Cuando ellos están disfrutando, Jesús les dice, traigan de lo que pescaron. Vengan acá y disfruten, porque los milagros se disfrutan. ¿Verdad? Si lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. No tengas miedo que al Señor no se le gasta el poder. No se le gasta la fuerza. No se le gasta la potencia del cielo. El que lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así que el milagro que Dios hizo, disfrútalo. ¿Qué es la naturaleza humana? Bueno, zafamos esta vez, pero quién sabe la próxima, ¿eh? Dios te guardó de un accidente mortal, te guardó, y decís, esta vez me guardó. Porque nuestra naturaleza es mirar para atrás en la barca. Es mirar para atrás y es mirar para atrás, y nosotros tenemos que aprender a mirar hacia adelante. El que lo hizo una vez, lo hace otra vez y lo hace otra vez, porque a Dios no se le gasta. Pero tenemos que situarnos. ¿Cómo te ayudó el Señor, Pero la próxima, no sé, ¿qué le estás diciendo? A Dios se le acabó el recurso. ¿No es propio esto de la naturaleza humana? ¿No es propio? ¿No es propio? Entonces el Señor dice, disfruten el milagro. Vengan, disfrútenlo, disfrútenlo. Sentámonos, comamos. Me imagino, bueno, en esa cena es cuando se desarrolla un acto de reivindicación que lo venimos viendo de alguna o de otra manera, la reivindicación de Pedro, que bien nos mencionaba el pastor Matías la semana pasada. Pero quiero decirte que vas a vivir permanentemente el combate entre las dudas y las convicciones. Nuestras convicciones son desafiadas por las dudas. Las dudas vienen a golpear la puerta y cuando no son nuestras propias dudas, son las dudas de terceros. Y cuando no son nuestras dudas ni las dudas de terceros, son las sombras de las tinieblas. ¿Y de dónde te crees que vos saliste?
Y el diablo te va a mencionar todos los fracasos de tu vida para decirte, ¿a dónde te crees que vas? Decirle, yo no voy para atrás, yo voy para adelante. Mi barca no va para atrás, mi barca va para adelante. ¿Podés hacerlo conmigo? Mi barca va para adelante. Amén. Mi barca va para adelante. Cuando me sitúo, ¿cuál es la parte de adelante? Tengo claro dónde echar la red y voy a ver el milagro del Señor. Y su mano poderosa es el milagro. Tenemos que pelear con nuestros rasgos humanos, porque en medio de los milagros aparecen también las dudas. Qué extraño, ¿eh? Sin embargo, es así. Ahora, el impacto de otro desorientado podría desenfocarte. Personas que están desorientadas, que fue el caso cuando Jesús le dijo a Pedro, para Pedrito, muy amado, muy querido, yo te dije que vos vas a manejar las llaves del reino, pero ahora te está manejando el infierno, salí de acá. Y lo tuvo que cortar. Porque Jesús está hablando de la redención, Jesús está hablando de que va a entregar su vida, Jesús está hablando de que va a abrir el cielo para que se convierta todo el mundo, que va a sufrir para eso. Y Pedro le dice, que no te vaya a pasar esto. Estaba desenfocado Pedro. Y nunca falta un desenfocado que está de turno para tratar de hacerte dudar. Creo que ese silencio habla de que estamos hablando de algo muy común, ¿verdad? Vivimos este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que necesitas cada día es su presencia, su espíritu. Y siento del Señor decir algo que puede ser muy desafiante, muy desafiante. Tengas la edad que tengas, prepárate para oír esto. Acomódate bien en tu silla, porque puede ser todo lo que hasta ahora viviste siendo llevado de la mano. Ahora tengas que enfrentarlo vos y llevar de la mano a otro. Cuando vivimos toda esta experiencia que el Señor nos llevó a trabajar con las redes, había hermanos que extrañaban la otra manera de trabajar porque nos mimaban los pastores. Y tuve que decirles, lo que antes hacían los pastores es lo que ahora vos tenés que hacer. Escucharon más de uno, escucharon esto, ¿verdad? Mientras éramos chiquitos, mamá nos cortaba la carne en el plato. Pero cuando tenés 25 años, papito, te puso el churrasquito ahí, ¿vas a esperar que te lo corte? ¿No es que ya te toca hacerlo a vos? Bienaventurado el que comprende esto. Cuando éramos chiquitos, mamá nos lavaba la carita. Pero no sé a qué edad se aprende a lavarse la cara uno solo. Nos llevaba de la mano a la escuela. Después nos mandaba a la escuela. ¿Verdad? Entonces hay cosas que tenemos que asumir, orientarnos en nuestra vida, que dejamos de ser bebé. Cuando éramos bebé, los papás nos espantaban los mosquitos. Pero ahora espero que ya aprendiste a espantarlos vos. O papá o mamá se tiene que quedar sin dormir toda la noche para espantarte los mosquitos. ¿De cuántos dicen ya aprendí solo? Quiere decir que tenemos que ir asumiendo nuestro crecimiento, nuestra madurez. Pero volvemos otra vez a eso. Si estoy desorientado no me voy a dar cuenta ni qué bendecido fui. No me voy a dar cuenta. Si estoy desorientado no me voy a dar cuenta. Por eso hay que orientarse. Hay que situarse. En tu barca hay un lugar que va para adelante y hay otro lugar que va para atrás. ¿Para dónde vas a estar mirando? Entonces, quiero decirte, la manera de orientarnos es mirar a Cristo. Nunca fue para atrás. Ni aún cuando asumía la cruz. Ni aún con el rechazo. Ni aún cuando estaba a horas de que sus manos habrían de ser clavadas en el madero. No volvió para atrás porque no renunció nunca a la consigna. Y gracias a Dios, porque de otro modo no habríamos sido redimidos. Entonces quiero decirte esta mañana, mira a Jesús,
Que estemos en desorientación es muy humano, es muy propio de nuestra naturaleza. Pero decir esta mañana, Señor, yo levanto mis manos. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos